Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batera. Hemen, Radio Vitorian. Gaur, gai interesgarria eta azken ordukoa, Iruña Beleia. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy con un tema de actualidad, con un tema de última hora, con los últimos hallazgos en Iruña Beleia. Desde hace años en Iruña Beleia están trabajando un equipo de arqueólogos. Al frente de dicho equipo, Eliseo Gil Zubillaga. Eliseo, Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Y un hombre muy relacionado con la Sociedad de Estudios Vascos, con Eusko Ikaskuntza, incluso, no sé, Eliseo, si con estas tertulias también. Yo creo que sí, Creo recordar que hay en el inicio, en la prehistoria reciente de estas tertulias, pues alguna responsabilidad tuvimos, Eliseo Gil Zubillaga, colaborador también de Radio Vitoria y miembro de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Eliseo, no sé, igual nos vamos casi hasta la adolescencia, pero ¿cuándo es, qué fecha, qué recuerdo tienes de la primera vez que pisas Iruña Beleia? Efectivamente, pues hay que remitirse a esos tiempos a caballo entre la adolescencia y la mayoría de edad. Sí, efectivamente, pues tendría 16, 17 años aproximadamente cuando pues hago ya un primer recorrido sobre el terreno, todavía sin sospechar las posibilidades que iba a tener aquel lugar, ¿no? ¿Querías ser arqueólogo? Sí. Eso es una constante en mi vida. Mientras mis compañeros de clase ya en la temprana infancia querían ser futbolistas, que era lo típico en la época, u otras profesiones hoy políticamente incorrectas, pues yo quería ser arqueólogo, y era el raro, claro. Como no podía ser de otra manera. Sigo siendo. ¿Qué arqueólogos recuerdas de nombre en aquella Álava ya hace unas décadas? Bueno, en aquella Álava ya de hace un tiempo, evidentemente hay personajes pues que parecían hasta mitológicos, ¿no? Evidentemente don José Miguel de Barandiarán, cuya sombra alargada y ensotanada pues prácticamente prevalecía sobre cualquier otro, pero por supuesto también pues Deogracias Estavillo, por supuesto Domingo Fernández Medrano, todos aquellos pioneros de la arqueología pues que eran de alguna forma referencias. Y en Iruña Beleia, ¿quién trabajaba en aquellas campañas que se hacían de vez en cuando, o fue la época en la que no se hacía nada en Iruña Beleia? Afirmativo. Ya cuando nuestros primeros contactos con aquella realidad histórica, pues Beleia volvía a ser un despoblado, no tenía ningún trabajo de campo. Ni en verano ni en invierno. No se hacía nada. No se hacía nada, no, efectivamente. Quedaba casi como una referencia en el paisaje. Había sido, pues eso, atención de muchos eruditos a lo largo de muchos tiempos. Luego ya, pues repasando la historiografía, ya sabemos que allí tenía pues una larga tradición de diferentes trabajos, muy sincopados, muy aislados en el tiempo, siempre con muy poca continuidad. Y a efectos prácticos, pues cuando entramos en contacto con ello, allí no había absolutamente nada. No había absolutamente nada. Y por lo tanto, ¿cuándo piensas, eras adolescente, eras joven, te formas, estudias, trabajas, me imagino que haces otros campos y haces trabajos de campo en otros yacimientos? ¿Cuándo diriges definitivamente tu vista a Iruña Beleia y desde luego no pretendes hacerte con un plan director, pero sí por lo menos en reanudar los trabajos de Iruña Beleia? ¿Cuándo sucede, cuándo tomas esa decisión? Bien, en este caso, efectivamente, aquí la trayectoria es larga. Mira, hay que recordar, pues hablabas pues de esos inicios. Yo, entre otras cosas, pues por ejemplo, uno de los acercamientos, el primer acercamiento a la arqueología de campo que recuerdo con gran cariño son las excavaciones en La Hoya, que dirigía Hernando Llanos. Muchos trabajos pues al hilo pues de
de aquellas primeras instituciones que se ocupaban en aquellos momentos de trabajos voluntarios en arqueología, como era el Instituto de Arqueología, como era el museo también, por supuesto, y al hilo de aquello, pues con diferentes personas y demás, pues vamos trabando lo que sería pues toda una serie primero de relaciones humanas y de experiencia de campo, por supuesto la formación universitaria que como el valor se supone, y pues aparte pues vamos trazando lo que sería ya un programa y una línea de investigaciones. Muy tempranamente, a mediados de los 80, que parece que está ahí al lado, pero pues ha llovido ya desde entonces, pues una serie de arqueólogos, pues con Idoia Filloy, que participa también en esta tertulia, y yo mismo a la cabeza, pues nos planteamos lo que sería el estudio de el final del mundo indígena, y cómo prerromano si se prefiere, y cómo aquellas culturas pues del final de la Edad del Hierro interactúan con Roma, y llegan a configurar pues un nuevo panorama de poblamiento cultural, etcétera, etcétera. En esa línea pues vamos planteando en la medida de nuestras posibilidades pues toda una serie de trabajos de campo en diferentes localidades, en diferentes establecimientos, por supuesto también un repaso a aquellos fondos del Museo de Arqueología, que había un montón de material que estudiar y que procesar, que habían recogido muchísimos prospectores que a lo largo de años se dedicaron a patear la provincia, cuya labor por supuesto es absolutamente encomiable. Y una vez, digamos, que trazamos ese panorama, pues vamos configurando ya un programa de estudios, si se quiere, heterodoxo, pero real, y que lo hemos llevado a rajatabla hasta hoy. En 1988 recibimos un espaldarazo, la Sociedad de Estudios Vascos nos concede para precisamente ese estudio la beca José Miguel de Barandierán, y con ese equipo, pues digamos que ya le damos forma a esa, como se titulaba además tal cual, revisión crítica y valoración arqueológica del fenómeno de la romanización en Álava, ¿verdad? Entonces, en ese marco, el estudio de Iruña era absolutamente fundamental para entender pues aspectos tan básicos como el que sería la vertiente urbana de la romanización, entre otras cosas. Idoia Filloy, subdirectora de este equipo y de este proyecto. Idoia, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Cuántas horas has pasado desde entonces con Eliseo y con otros arqueólogos en Iruña Velilla? Todas las del mundo, y todas muy a gusto, por cierto, pues incalculables. Yo creo que las horas que hemos pasado ahí trabajando y disfrutando del yacimiento. Uh-huh. En un principio, en verano, realizando campañas más modestas y luego tomando cada vez más cuerpo el proyecto hasta lo que hoy en día conocemos. ¿Cómo fueron esos inicios ya de trabajo de campo, de recuperación del trabajo de campo en Iruña Velilla, decía Eliseo, a finales de la década de los 80? Sí, pues nada, concretamente en el 94 es cuando empezamos ya con campañas anuales de excavación. Entonces, efectivamente, lo que se hacía es trabajar con subvenciones que daba la Diputación de Álava, el Departamento de Cultura, y eso pues permitía estar entre un mes, 3 semanas, una cosa así. Entonces se desarrollaba en ese tiempo lo que eran los trabajos de campo, y luego ya pues lo que se hacía era durante el resto del año era ya estudiar el material que te había aparecido, las estratigrafías, etcétera, ¿no? Entonces esa situación dura hasta el 2002, creo que recordar, que es cuando empezamos ya con el proyecto de Iruña Velilla Tercer Milenio, que subvencionado por Euskotren y apoyado por la Diputación Foral de Álava, nos permite ya estar ahí con presencia continua durante todo el año, parte del excavando y parte del desarrollando esas labores de estudio que antes teníamos que desarrollar en Vitoria. ¿Cuánto tiempo os costó, Idoia, convencer a alguien como Euskotren? O quizás, antes que esta pregunta, ¿cuándo os dais cuenta que la magnitud del yacimiento y las posibilidades del yacimiento son tales que hay que tomar la determinación casi de trabajar en exclusividad para ello, casi de luchar por ello y de buscar financiación y de llegar a donde haya que llegar para conseguir que Iruña Velilla vuelva a abrirse ya de forma permanente para el estudio?
Sí, yo creo que prácticamente en cuanto empezamos a trabajar en el yacimiento e incluso antes, ya sabíamos que el potencial de Iruña era enorme. Es un yacimiento muy extenso, muy bien conservado, en el que no ha habido ocupaciones ya de época moderna, como ocurre en tantas otras ciudades de la antigüedad. Entonces, nosotros ya presentíamos que el potencial era muy elevado, pero desde luego, en cuanto iniciamos nuestros trabajos en el yacimiento, esto se vio confirmado. Evidentemente, Iruña tiene un nivel de conservación muy importante, no es un yacimiento, evidentemente, que tenga la monumentalidad de las grandes capitales provinciales, pero a nivel de estructuras y desde luego a nivel de materiales nos está dando y proporcionando una serie de informaciones y una cantidad tal de materiales que que es evidente el potencial del lugar. Entonces, claro, también veíamos que con campañas de un mes, pues el nivel de trabajo era lento, en el sentido de que, claro, un mes solo de trabajo de campo, a pesar de que eso te genera mucho trabajo de laboratorio, se quedaba un poco insuficiente, ¿no? Entonces, claro, el ideal era desde luego poder centrar todos nuestros esfuerzos en el yacimiento. Y bueno, pues al final, después de muchos avatares, pues se consiguió esta financiación de Euskotren, en el que no hay que olvidar tampoco la figura de Álvaro Amán, que vio el potencial del lugar y desde luego, pues yo creo que apoyó bastante el proyecto. Y bueno, y también con la colaboración de Diputación, pues ahí estamos ahora mismo trabajando. 8 años entre pitos y pelotas para que alguien se convenciera de que había que soportar económicamente el proyecto, más o menos desde el 94 hasta el 2002. Exacto, sí, ahí, sí, efectivamente, así salen las cosas. Se dice pronto, ¿verdad? 8 años luchando por conseguir un capital para el patrimonio público, rescatarlo y protegerlo. ¿Fue una época, un desierto, Eliseo? ¿Fue una época complicada o no? Bueno, fue una época esperanzadora, porque ten en cuenta que partíamos además de una realidad previa que ya era tan absolutamente básica y palmaria que cualquier mejora, ¿verdad?, cualquier posibilidad de futuro, pues se cogía con gran cariño. Hay que recordar que incluso en nuestros muy primeros tiempos, en la segunda campaña ya del año 95, pues incluso colaboró con una colaboración muy puntual, pues por ejemplo Caja Vital o algunas empresas alavesas, que ahora cuyo no quisiera esto, pero la memoria me traiciona. Quiero decir que siempre hemos buscado, de alguna forma, siempre hemos mirado, y esto es una filosofía ya también de gestión de yacimientos, pues un poco mirándose en otras experiencias europeas, el modelo mixto, siendo totalmente, digamos, conscientes de que evidentemente pues temas como el patrimonio pues son temas tan grandes que yo creo que solo las instituciones públicas pues a veces se pueden quedar, como de hecho luego nos lo demuestra la realidad cotidiana, pues a veces un poco sobrepasadas, ¿no? Entonces pensamos que no solo es necesario, sino que además es, no sé, yo creo que absolutamente obligatorio pues que haya esa participación, ¿no? Y en definitiva pues no olvidemos que esa proyección que buscamos al final y es el hilo conductor de todo el tema también, que es una proyección hacia toda la sociedad, que suena muy a brindis al sol y suena muy a declaración grandilocuente, pero es meridianamente cierta, ¿no? No estamos hablando de un trabajo que se haga para un club de iniciados. Evidentemente está la comunidad científica, que como no puede ser de otra manera, es, digamos, el primer destinatario y el que participa, digamos, de los primeros avances, interpretaciones y demás, pero evidentemente la proyección en este yacimiento y en cualquier otro proyecto científico y cultural emblemático, pues es la sociedad al final, ¿no? Pero siempre cada yacimiento, cada proyecto importante suele estar relacionado con un nombre, un apellido y un equipo importante de personas. Atapuerca con los suyos, Altamira con los suyos. Siempre se ha funcionado así. Siempre se ha funcionado así y además digamos que hay, aparte de que intuyo que estamos hablando de un tema pues relacionado con la ley de propiedad intelectual, estamos hablando también con la coherencia de los equipos de investigación y también con lo que para nosotros es más importante, que quizás sea una ingenuidad, con la tradición. Digamos que sobre todo para lo que hace a nuestro país siempre estamos hablando
pues de una continuidad en los equipos, ¿no? Como no puede ser quizás difícilmente entendible de otra manera, ¿no? Porque es la forma además de garantizar lo que sería la coherencia en el método, la coherencia en el desarrollo de las actividades y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues seguimos avanzando. Lo que está claro, Eliseo, es que pasa en esta materia y creo que en otras también. Los periodistas sabemos de todo y no sabemos de nada. Lo que ya de partida es un problema muy grave es pensar que Eliseo Gil, Idoia Fillo y su equipo pues ha aterrizado pumba allí y ha caído como un paquete antes de ayer, y que antes de ayer pues han salido unos hallazgos impresionantes. No, es el trabajo de décadas incluso, porque nos hemos remontado hasta la década de los 80 de la lucha por una persona, de llegar a una meta que todavía pues no se ha llegado a ella, pero se está desde luego en el buen camino. Se está en el camino, efectivamente. ¿Cuándo ya el equipo hay que ampliarlo? ¿Cuándo aparecen personas como José Manuel Tarriño, por ejemplo? Pues aquí, efectivamente, y ahora le pasamos la palabra, que yo creo que su punto de vista seguro que va a ser interesante, pues cuando ya somos un equipo estable. Mira, antes mencionabas, por ejemplo, el caso de Atapuerca, que podría ser un buen ejemplo sobre, digamos, actividades o actuaciones emblemáticas sobre el patrimonio arqueológico, sobre el patrimonio prehistórico en este caso. Hay diferentes fórmulas de actuación. Se puede optar, por ejemplo, por una concentración de los recursos en una determinada temporada del año, sobre todo en cuanto a trabajos de campo, que quizás podría ser un caso extrapolable a Atapuerca, o optar por un modelo, digamos, de presencia continua en el yacimiento, que es lo que hacemos nosotros, que es apostar por un proyecto estable, no ya en la dirección, que evidentemente, sino además en todo el desarrollo y en toda la formación del equipo. Que la gente, que los arqueólogos que participan junto con nosotros y que forman ese equipo no tengan que estar preocupados pues por una precariedad laboral o por unas condiciones de contrato leoninas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, ¿verdad? Pues entonces se trata de que esa estabilidad primero exista, primero en el plano personal, laboral, económico, y que luego se traslade al científico, siempre buscando al final esa coherencia y ese rendimiento, entendiendo esa es nuestra opción, y yo creo que se puede defender perfectamente en cualquier sitio, ¿no? Y ahí es cuando, pues por ejemplo, contamos con la labor inestimable de José Manuel. José Manuel, hola, buenos días. Muy buenas. Bueno, ¿de dónde eres? Yo soy de Vitoria. Eres de Vitoria, sí. A pesar del apellido, pensaba que igual sí, no. Habías llegado desde cualquier otro punto y te habías enamorado de Iruña. No. Enamorado sí, pero habiendo nacido aquí en esta plaza que se dice. ¿Cuántos arqueólogos estáis trabajando? Bueno, pues ahora mismo creo que el equipo lo componemos 9 personas, si no me confundo. Más Íñigo 10. Y 7 que están ahora con lo que sería contrato por obra, porque estamos combinando lo que sería el proyecto Iruña Velilla Tercer Milenio, cuya plantilla es de 10, más luego el proyecto que estamos llevando a cabo, en este caso concreto con la financiación de Cultura del Gobierno Vasco y la colaboración del Ayuntamiento de Iruña de Oca y Diputación Foral de Álava para la delimitación exterior del yacimiento. Entonces digamos que estamos con 2 equipos simultáneos trabajando en estas 2 zonas, y el segundo tiene que ampliarse todavía más además. ¿Idoia? Tipo de visitas guiadas también. Por supuesto, cierto, que se nos olvida que también ese es otro tema importante, ¿no? Sí, absolutamente importante. ¿En qué año te tenemos que datar en Iruña Velilla, Tarriño? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay un poco de tendenciosidad en esa pregunta, Porque, es muy sensible, hemos tocado... Sí, cada vez esto de los años, no es que pesen físicamente, pero empiezan a molestarle a uno, y bueno, sí, quizás soy el más veterano a nivel cronológico, ¿no? Y también, pues bueno, vinculado a la arqueología, pues también... Llevo muchos años. No temas, soy periodista directo, no de segundas lecturas. Llevo ya muchos años también vinculado. En los orígenes de la arqueología conozco a Eliseo también, a Idoia, y pues me tendría que remontar ya al año 74, en que, digamos, ejerzo también en prácticas de arqueología, pues en muchos ámbitos y en muchas cronologías arqueológicas. ¿Cómo se reparte el trabajo entre arqueólogos en un yacimiento como Iruña Velilla? Bueno, pues digamos que
Hay compañeros que llevan un registro más técnico y de lo que exige la práctica de la ciencia arqueológica, y luego hay otros compañeros que llevamos una práctica más, por decirlo de alguna manera, más plástica o más técnica, pero en otros ámbitos. En mi caso, por ejemplo, pues sería el dibujo técnico, el registro gráfico, así como hay otra serie de trabajos, como es toda la catalogación, el inventariado, el lavado, que llevan otros compañeros. Es un trabajo de hormigas, solo falta es un trabajo de hormigas, ir a Iruña Velella y ver que los cambios no son espectaculares. Evidentemente. Para vosotros sí, desde luego, porque cada centímetro, cada metro cuadrado que avanzáis, me imagino que es un triunfo, no sé si mensual o anual, pero un triunfo seguro. Pero esto es un trabajo de chinos. Es un trabajo arduo, es un trabajo precioso, es un trabajo de cercanía, de intercambio entre todo aquello que el yacimiento nos va aportando, y que nos exige unas pautas y unos ritmos que nosotros no podemos imponer, sino que es el propio yacimiento el que de alguna manera nos impregna de todo aquello que quiere volcar en nosotros. Porque en Iruña Velella puede haber trabajo para ¿cuántos arqueólogos? Bueno, pues ahora mismo, siendo optimistas, y si digamos que los recursos fueran suficientes... No hay límite. Pues bueno... Tienes la visa ahora. Vamos a ver, la visa ahora, pues ahora mismo... Por ponerte un número, pues 50 técnicos allí perfectamente desarrollando su trabajo, y además no solamente por el hecho y la satisfacción personal de desarrollarlo, sino porque seguramente lo desarrollarían con una calidad óptima en cuanto a materiales y en cuanto a retos profesionales que tendrían que solventar. Iruña Velella, que ya, si no hubiésemos tenido noticia del yacimiento pues en el último mes, ya era, creo, Eliseo, sin encontrar grandes maravillas, ya era una maravilla. Ya era una maravilla, es una maravilla, efectivamente. No necesitabais, ni necesitas, ni necesitaréis encontrar la octava maravilla, ni datar en no sé qué siglo, ni calvarios, ni euskera. Ya era una maravilla. Ya era una maravilla. Tú ya creías en ellos sin encontrar esos materiales también, antes. Por supuesto, sí. Esto viene por demás. El yacimiento tiene una entidad tal y un valor tal, pues a la hora de reconstruir esos periodos históricos que hemos comentado, a la hora de saber realmente cómo llegaron a su máximo desarrollo aquellas culturas prerromanas, indígenas si se prefiere, del primer milenio antes de Cristo, y sobre todo pues cómo se desarrollan después bajo la órbita de Roma, absolutamente fundamental, y estaba dando y está dando una lección sobre lo que es el acercamiento a la vida cotidiana, pues de una forma absolutamente clara y palmaria, ¿no? Eso que nos preguntabais tantas veces pues en los medios de comunicación, o incluso a nivel de las visitas y la gente que se acerca allá, ¿cómo vivía esta gente? ¿Verdad? La gran pregunta. Pues eso la arqueología es capaz de responder. Es capaz de responder sin tener apoyaturas como en este caso textuales o epigráficas, porque realmente, antes mencionaba yo ya, por ejemplo, el nivel de conservación del yacimiento es uno de sus valores absolutamente excepcionales, y que lo hace diferente con respecto a yacimientos arqueológicos. Hay muchísimos, ciudades de época romana hay muchísimas, evidentemente, pero decimos, ¿y dónde está cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es su nivel de conservación, la capacidad que tiene en cuanto se le aplica, entiéndase, un protocolo de intervención adecuado y sobre todo un protocolo de gestión de la información adecuada, es cuando aporta, digamos, pues todo ese panorama, ¿no? Nos acerca a esa historia pequeña, a esa historia doméstica, a la historia cotidiana, perfectamente compatible, por otra parte, con las grandes fechas y, desde luego, muchísimo más cercana, ¿no? Muchísimo más cercana. Uno de los criterios que planteamos también y que está también planeando sobre la tertulia, pues a la hora de los incrementos y estas proyecciones que hacemos de futuro, nosotros siempre tenemos claro de que esto tiene que ser, también te va a sonar un poco a milonga, tiene que ser arqueología sostenible, es decir, este criterio que parece que está de moda para todo, pues aquí tiene que ser así. Pizkanaka. Mayorísimo. Es una maravilla, por ejemplo, los talleres infantiles que tiene Iruña Velella, ver cómo disfrutan los niños, las familias alrededor del yacimiento.
trabajando de arqueólogos. Si no lo han probado, pues estén atentos a las diferentes ofertas que presenta a lo largo del año Iruña Velella. A partir de ahora seguro que vendrán nuevas. ¿Cuándo conoces a Íñigo Uribe Echavarría? ¿En Radio Vitoria? Por ejemplo. Digamos que el punto de encuentro es ese, sí, y llevamos pues hay una relación de amistad pues que al final se materializa en una proyección, como puedes ver, ya laboral y con una implicación de proyecto pues absolutamente fundamental. Uribe Echavarría no es arqueólogo. No es arqueólogo. ¿Cuál es el papel de Íñigo? El papel de Íñigo, y yo creo que es absolutamente fundamental en un proyecto de esta envergadura y de esta proyección, es la responsabilidad del área de comunicación y marketing, ¿verdad? Yo creo que a nadie se oculta que lo que hablábamos antes, un proyecto de estos no se tiene que quedar en esos círculos reducidos que hablábamos, sino que estamos pensando al final en interactuar con toda una serie de jugadores públicos y privados y hacer esa proyección social. Pues bueno, ahí yo creo que es de recibo el contar con un profesional de la materia. No podemos ser Juan Palomo. Cuando trabajábamos 15 o 3 semanas en verano, pues bueno, pues había que ocuparse de todo, ¿verdad? Pero yo creo que como en casi todo en esta vida hay que ser absolutamente profesional. Íñigo, menudo trabajo el que te ha tocado, porque claro, no llevas tantos años como estos hombres y estas mujeres, llegas y te encuentras con Calvario siglo III, primer calvario del mundo romano, primeras inscripciones en euskera, todavía sin datar en concreto la fecha y a la espera de los últimos estudios, pero primeras inscripciones en euskera. Claro, el primer trabajo complicado, más con lo que somos los periodistas. Sí, complicado además porque el yacimiento sigue siendo el mismo que hace 4 meses o 5 meses. Y cuando, como bien ha dicho Eliseo, con el que me une una gran amistad, yo desconocía la existencia hace 6-7 meses del yacimiento, como le pasa a una gran mayoría hoy por hoy de los alaveses, aunque se haya dado un poco un sinfín de titulares en los últimos días acerca de Iruña Velella. Entonces ahí sí que había un problema. O sea, se estaba haciendo un gran trabajo en el yacimiento, un grandísimo trabajo, pero había un hueco, un déficit de comunicación, de transmisión de esa información, de lo que se hacía en el yacimiento. Y claro, hoy en día, no solo a nivel de medios de comunicación, sino a nivel un poco institucional, a nivel social, en todos los aspectos. Entonces había que hacer algo, y un poco pues ahí fueron los primeros pinitos, hablando un poco con Eliseo, y ese es un poco mi papel, esa proyección social que tiene que tener el yacimiento para transmitir de una manera adecuada, porque es el primer deber de los profesionales que trabajan en Iruña Velella, es el transmitir. Estos hallazgos, por ejemplo, no son cosas que de repente se encuentran y se metan en un armario, en un cajón, y ahí se quedan para uso exclusivo bien de los investigadores o de otros individuos, sino que nuestro deber, tanto nuestro como de los medios de comunicación, es el de transmitirlo a la sociedad de una manera adecuada, de una manera correcta, para que se entienda correctamente la entidad, por ejemplo, de estos últimos hallazgos o del mismo yacimiento, que tiene una importancia por sí misma pues muy grande. En esa transmisión, Eliseo, a partir de ahora, ¿qué? Te quiero decir, ¿cómo conseguir que Iruña Velella, bueno, yo creo que ya tenéis la carrera, la parte más difícil hecha respecto a las visitas físicas a Iruña Velella? Ese va a ser un ámbito de trabajo en el que se va a seguir, y por otra parte llegará la transmisión de estos materiales que no van a estar físicamente en Iruña Velella, no sé si algún día con réplicas, pero que ahora cómo transmitir directamente, que lo pueda ver la gente, por lo menos los primeros materiales que ya han sido estudiados. Ya sé que no puede ser mañana ni pasado mañana, pero no sé si estáis pensando ya en el futuro cercano. Sí, claro. Hombre, obviamente tiene que ser así. Primero se tienen que incorporar a lo que sería el discurso de esos programas de visitas guiadas, ir incorporando ya
lo que serían las constataciones que están perfectamente asentadas, pues con el tema del primer conjunto epigráfico y demás, y pensaría también en esa proyección de futuro. Estábamos hablando y adelantamos acontecimientos y saltamos al campo pues de las infraestructuras, de tener un centro de interpretación pues que esté acorde a la entidad del yacimiento, globalmente considerado el yacimiento, incluso vamos a intentar hacer el ejercicio de olvidar ahora estos hallazgos para este tema, pero estamos hablando pues de unas infraestructuras de atención al público simplemente adecuadas. Eliseo, mira, en ese sentido comentarte una cosa, una reflexión. Ya sabes que estos días he estado mucho pensando en diga usted. Sin quitarle a ningún pueblo, no voy a dar nombres de ningún pueblo para que nadie se enfade, pero si un pueblo, una localidad que tiene su importancia, seguro, tremenda, sí, pero tiene un museo etnográfico y lo tiene en unas condiciones formidables, ¿cómo no va a tener Iruña Velella un centro de interpretación? Pues ahí estamos hablando de lo mismo. Entonces ya una vez, digamos, alcanzado ese déficit, pues lógicamente en cuanto a posibilidades de transmisión al público, tú mencionabas réplicas, es una opción, otras son pues todos los medios actualmente de corte multimedia, de corte informático, de presentación de datos, que se pueda recurrir a ellos y que se puede hacer dignamente y en lo que hay muy poco que inventar, ¿no? Bueno, estamos hablando, perdón, Eliseo, de centros de interpretación, de proyecciones multimedia, cuando hoy por hoy, como bien decía, cada semana, cada mes está aumentando el número de visitantes, se están duplicando, triplicando, estamos llegando a números realmente bestiales. Ayer mismo a la mañana habría en un momento determinado pues alrededor de 100 y pico, 200, 300 personas en media hora en el yacimiento. ¿Dónde está el Calvario? No ¿dónde está el Calvario? Viendo lo que es el yacimiento. El yacimiento tiene lo que es una visita guiada espléndida durante alrededor de 3/4 de hora aproximadamente, donde la gente realmente se queda impresionada del propio yacimiento. Pero, comentando bien un poco lo de antes, es que ahora mismo no hay agua, no hay luz en el yacimiento ahora mismo. Y viendo un poco unos prefabricados fabulosos. Viendo un poco lo que comentaba José del trabajo del arqueólogo, yo ayer a la tarde estaba en el yacimiento. Ayer a la tarde haría unos 30 el yacimiento al sol, 30 y tantos grados, 38 grados, y veía a los arqueólogos trabajando al sol cuando no había después agua con el que refrescarse. O sea, que estamos hablando de proyecciones multimedia cuando todavía no hay infraestructura básica como es el agua, la luz o bueno, unos servicios dignos. Todavía el yacimiento carece de estas cosas. Ese hombre de fe tiene que llegar. Y por obligación tiene que llegar. Si la ola no la cogéis ahora, pues digo yo que la ola tiene que llegar algún día. Sí, pero no es una cuestión de ola, yo creo. Es una cuestión simplemente de sentido común y de coherencia, porque el yacimiento, como la importancia del yacimiento, hace 6 meses es la misma que la que tiene ahora. O sea, lo sabían tanto los organismos públicos como las entidades privadas, como sabía todo el mundo. ¿Qué pasa? Que ahora pues sí que existe igual una presión social está más presente. Pero bueno, yo creo que sí que es de... Los responsables están claros. Ya estuvo delante de ellos Eliseo en Juntas Generales. No sé si le dieron 2 palmaditas. ¿Qué conclusión sacaste en Juntas Generales? ¿Que esta vez sí, Eliseo? Estamos hablando de futuribles. No, hombre, hay que decir que de entrada sí que fue una experiencia muy positiva poder exponer de primera mano ante todos los grupos de la Cámara, todos los responsables de cultura, pues realmente lo que es el yacimiento. Y recuerdo además con claridad meridiana que la exposición era de corte general, se remitió exclusivamente a lo que es la entidad del yacimiento, historia de las investigaciones, etcétera, etcétera. Es decir, olvidándonos también de la actualidad cercana, que en aquel momento no estuvo absolutamente presente. Y luego bien es cierto que a preguntas de todos los diferentes grupos es cuando se nos pregunta sobre las carencias que tiene el yacimiento a día de hoy y contestamos pues con esa batería, pues con estas cosas que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Digamos que ese primer paso yo creo que muy importante, aunque sea psicológicamente para nosotros, pero yo creo que muy importante, está dado. Sí, porque si no es el equipo, y no es hablar de política ni de partidos políticos, si no es el equipo, pues será algún día la oposición el que intenta meter una partida económica definitivamente ya para los próximos
presupuestos, ya sabemos cómo funciona esto. No solo a nivel de infraestructura, de agua, luz y tal, sino para transmitir esa información de una manera correcta, por ejemplo, a un sector de la sociedad como es el público, que nosotros lo vamos a tener muy en cuenta, que es el público más joven, el que está en nuestras icastolas, están en los colegios, y hay que transmitirlo de una manera muy práctica y que sea para ellos, que llame la atención a través de actividades, a través de diferentes historias. Es un público que, como he dicho, vamos a tener muy en cuenta, y para eso también se necesita también cierta infraestructura, se necesitan medios, tanto en recursos humanos, en personas, como también en herramientas, en materiales. Mientras las inscripciones, Calvario y todos los materiales, que son decenas y decenas de piezas, hay que pensar en el Museo de Arqueología para exponerlos. Claro. En principio, nuestro ordenamiento actual es así. Está todo depositado en el Museo de Arqueología de Álava, y ya sabes que oficialmente tampoco digamos que hay museos de sitio, hay centros de interpretación, aunque se les llame museos, pero digamos que lo que sería la infraestructura de corte clásico, entendida como museo, es el Museo de Arqueología. Tiene su ola, el Museo de Arqueología. Idoia, que estás ahí olvidada. Idoia tiene su ola porque estamos hablando ya de un Museo de Arqueología nuevo, en la calle Cuchillería, y donde se va a trabajar en las nuevas tecnologías también. Bueno, puede ser una casualidad, pero puede ser una oportunidad para Iruña Velella, ese museo también. Sí, no, desde luego, y las casualidades hay que pensar que existen, efectivamente. Ahora se está haciendo un museo nuevo, con capacidad, quiero decir, de programar toda la parte expositiva, adecuarla pues a lo que se está haciendo en la actualidad. Entonces, evidentemente, Iruña Velella va a contribuir con mucho a ese nuevo museo, tanto en su parte prerromana como en su parte ya propiamente romana. Y qué decir tiene, y tengo que mencionar necesariamente los nuevos hallazgos, que evidentemente va a haber ahí expuestas piezas que van a convertir ese museo en algo excepcional. Se van a ver no lotes pues de diversos materiales que pueden verse más o menos bonitos, más o menos bien conservados, pues más o menos en todos los museos del mundo romano, del marco que abarca esta cultura, sino va a haber piezas que es que no se van a poder contemplar en otro museo del mundo, y eso es así, es un hecho. Entonces, efectivamente, los hallazgos se han producido en el momento justo para poder adecuar el tema expositivo en el museo, para poder acogerlos y exponerlos de la manera adecuada. Hasta la empresa que está construyendo está de acuerdo y ha dicho, bueno, no voy a terminar la obra para darles más tiempo a preparar la exposición de materiales. Buena interpretación. Bueno, desde luego, también otra pregunta que hemos realizado en los últimos días, igual ha sido una mala pregunta, no lo sé, Eliseo, es si Baraja está pensando en algo, la Diputación Foral de Álava, está pensando algo el equipo que dirige la excavación, de algún congreso internacional, de algún acto alrededor de los hallazgos, porque, hombre, cada uno tendrá alguna opinión sobre los congresos y sobre los especialistas y los que vienen, pero ya sabes que, bueno, está claro que en el mundo científico es algo importante. ¿Y a cuántos habrás acudido tú? No se hace usted idea, que decía el otro. No, efectivamente, digamos que uno de los formatos en los que hay que darle rendimiento científico a todos estos hallazgos y a muchos otros que se producen a lo largo del proceso de investigación son las reuniones científicas, son los congresos. Ahora mismo, en nuestro horizonte inmediato, tenemos un congreso que ya sé que para la opinión pública le parecerá una banalidad o un mundo de frikis, pero tenemos en nuestro horizonte inmediato un congreso en León este septiembre, que es una referencia absolutamente mundial, el mítico Congreso sobre las Fronteras. Se lo digo yo y ustedes me hacen un acto de fe, es absolutamente importante, y hay allí una colaboración, lógicamente, con los avances de Iruña Velella, en este caso concreto referidos exclusivamente a lo que sería el cinturón amurallado, a lo que son las murallas de Velella, que son claves para entender no solo ese proceso en nuestro propio yacimiento, sino, para todo el fenómeno del amurallamiento de las ciudades tardorromanas peninsulares, por poner un pequeño ejemplo. Y, lógicamente, ahora ya refiriéndonos concretamente a esta serie de hallazgos que se han dado a la opinión pública en los últimos días, pues lógicamente una de las explotaciones científicas que van a tener a medio plazo va a ser también, obviamente, un formato de congreso, claro que sí.
Todavía eso está en el inicio. Es que en esto, como todo, ya saben ustedes que una de las cosas que nos gusta siempre recalcar es el tema del protocolo, es el tema de los ritmos. Primero hay que ir cubriendo etapas. Primero tienen que llegar lo que serían las actas, es decir, dar fe exactamente de lo que hemos descubierto, y luego, digamos, explotar, hacer los estudios sectoriales con cada uno de los temas representados y darle, entre otras salidas, el formato de reunión científica. O sea que es una cuestión de ritmo y de etapa, unos meses para todos esos pasos. Desde luego, unos cuantos. Sí, unos cuantos. Sí. No porque sean estos, sino porque tiene que ser así. Bueno, Tarriño, ¿dónde os habéis metido ahora ya? Claro, porque hay que trasladar a la sociedad, es necesario, sí, pero eso implica también, por otra parte, la presión de parte de la sociedad, estar en el punto de mira. Sí. Y bueno, pues Tarriño empezará a hacer entrevistas, porque el Liceo solo no puede. Somos conscientes de la expectación que ha generado todo esto. Somos muy conscientes y somos un poco también sufridores, pues también de los vaivenes mediáticos que todo esto está dando. Evidentemente el equipo pues se resiente de todas porque estas, claro, vosotros no entenderéis, diréis, pero no puede ser todos a la vez, pero qué prisa tienen, pero claro. ¿qué es esto? Íñigo os dirá, pero es que esto es un negocio. Sí, somos conscientes, ya te digo, de primera mano, porque somos quienes de alguna manera hemos visto la génesis de todos estos hallazgos. Pero no les has citado mañana a las 11, no pueden esperar. No, y entonces, pues exactamente, pues hay que dar el tiempo necesario, pues para que haya calma y tranquilidad en todo esto. Y evidentemente todo este boom mediático a veces no aporta precisamente toda la tranquilidad que requeriría o que requiere toda esta circunstancia, ¿no? ¿Hasta cuándo pedís paz, Íñigo? ¿Hasta cuándo os gustaría no ver nada publicado, sí charlar con vosotros y conocer el yacimiento? Detalles que todavía no se os habrá preguntado. Claro, sí, nosotros en eso ningún momento siempre estáis abiertos. Exactamente. Absolutamente. Pero nosotros en ningún momento hemos dicho que no se tiene que publicar nada. O sea, nos hemos olvidado de algo también muy importante, y que Eliseo lo ha recalcado en sus comparecencias, es que hemos dejado atrás, nos hemos olvidado, pues porque ha habido cierta indigestión de información de todo el primer conjunto epigráfico que presentamos el día 8 en una rueda de prensa, y nos hemos olvidado de él, y la gente pues está perdiendo una riqueza informativa y una riqueza en conocimientos de todo ese conjunto que nos daba, que ese incluso depende de qué perspectiva es más importante que los otros dos. O sea, porque nos está dando las claves de cómo era la vida de nuestros antepasados en el yacimiento, por lo tanto, cómo éramos en el siglo III, en el siglo IV, y nos hemos olvidado de ellos. Por lo tanto, nosotros no decimos no a los medios de comunicación, no a hacer comparecencias, no a trabajar el tema de Iruña Velella, simplemente que, bueno, pedimos nuestro ritmo, que nosotros seamos un poco el que marquemos el ritmo, pues en consecuencia, pues los trabajos se están realizando a nivel de investigación para ya en octubre, eso sí, ya comparecer ante la opinión pública, ante los diferentes sectores, y decir, miren señores, se descubrió esto en su día, y ya no, la horquilla temporal ya no estamos hablando de estos siglos, sino exactamente de este siglo, y ya pues se despejarán ciertas dudas que en estos momentos se están más que posicionando, se está intentando posicionar por según qué personas, y eso está ahí. Bueno, vamos a proseguir, porque para conocer más lo que queda de aquí a octubre y entiendan por qué se necesita tiempo, nuestros oyentes, Eliseo, Santos Yanguas, Montserrat Ríos, para el primero de los conjuntos, por ejemplo, ¿qué tiempo necesitan de trabajo? Ahora, Gorrotxategi, Kenner y otros que vendrán, ¿qué tiempo necesitan? ¿Qué es lo que tienen que hacer con esos materiales hallados? ¿O ya Gorrotxategi y Kenner tienen que dejarse a un lado y los materiales tienen que trasladarse a no sé qué parte del planeta para ser investigados? Las dos cosas, claro. Es que por un lado está lo que serían
las investigaciones de corte clásico, si se me permite la expresión, lo que se llama, por ejemplo, el análisis forense de las escrituras o de las inscripciones y de los dibujos que aparecen aquí, que es un estudio, digamos, más el que nos imaginamos nosotros, ¿no? Que es el investigador sentado delante de los materiales, repasando la transcripción, volviendo a repasar la lectura, contrastando con sus fuentes. Digamos que ese es un formato. Y un formato que necesita mucho tiempo. Y estudiando los soportes también. Estudiando los soportes. Es la parte arqueológica propiamente dicha, sí. Bien apuntado, efectivamente. Sí. Es decir, hay toda una serie de especialistas que tienen a hacer, que hay cosas que se pueden hacer simultáneamente, pero otras que son necesariamente consecutivas, porque como bien decía Idoia, pues por ejemplo está el previo. Nos olvidamos muchas veces de que este hallazgo es excepcional en el sentido de que se produce en estratigrafía arqueológica. Es decir, sale en un proceso de investigación, sale en una excavación. No es una lápida que está empotrada en la pared de no sé dónde, no es un epígrafe que se ha encontrado con un detector de metales en una plancha de bronce. No, está en estratigrafía arqueológica. O sea que, primero, el equipo arqueológico tiene que hacer su trabajo, tiene que proporcionar la seriación estratigráfica contrastada y el estudio de los materiales que soportan esas inscripciones, que en sí mismos aportan datos. Después viene lo que sería el establecimiento del acta, es decir, tener ya el acta contrastada con dos equipos diferentes, en este caso trabajando simultáneamente, en el que se va a establecer exactamente qué dicen, exactamente qué representaciones hay, la transcripción. Bien, y a continuación los estudios sectoriales y simultáneamente los análisis de laboratorio. Y los análisis de laboratorio, recordemos, en esto no hay tampoco ningún arcano, tienen la lista de espera que tienen, y en verano es cuando más trabajo tienen, además, porque todos nos acordamos de ellos pues cuando ha acabado el curso académico, en el caso de los investigadores universitarios, o cuando hay más disponibilidad de medios, que viene a coincidir además con temporada estival. Le enfado un poco a Íñigo. Y así somos malos los periodistas, que escuchándole ahora a Eliseo estaba pensando, Tarriño, oído ya, el primero está verificado, el segundo, tiempo, paciencia, pero Eliseo ya tendrá un tercero. Bueno, el tercero estará trabajando, somos malos, y uno si no es malo... No, pero es que posiblemente ahora mismo en el yacimiento se estén dando hallazgos. Seguro. Eliseo siempre lo dice, el yacimiento es vivo, pero es que yo no pensaba que era tan vivo. O sea, el yacimiento es vivo, que nos deja dormir. Que no nos deja dormir. Muchas veces. No, pero son emociones buenas, Sí. Son emociones de una tensión buena, de disfrutarlo, no sabéis las experiencias que hemos vivido, o sea, es que son algo absolutamente tan humano y tan... He ido ya allí, has sonreído, has llorado, me imagino que has hecho de todo. Jolín, sí, he reído, sobre todo he reído y sobre todo he disfrutado y espero disfrutar más. Y ya os digo, sí, no hemos conciliado el sueño, pero de gusto, de verdad, de disfrutar. Ha sido una experiencia inenarrable. ¿Crees que no es hablar de límites o no límites, pero que desconocéis hacia dónde va el yacimiento, hacia dónde puede ir el futuro de Iruña Velella? Visto lo visto, y después de estar tantos años trabajando en Iruña Velella, pues ha sido como un maratón muy largo, que al final pues empieza a haber en ese maratón público aplausos, reconocimientos, y me imagino que ahora no sabéis exactamente dónde puede estar el final, la meta. Idoia. Esperemos que esté en una meta positiva. Yo creo que es el destino de Iruña y es el destino de todo el trabajo que hemos metido allí. Efectivamente, no sé si nosotros, más que los aplausos, de lo que esperamos es nuestra satisfacción personal y eso, y la satisfacción del trabajo, que creemos que está bien hecho, sinceramente, vamos, y en esa liga estamos todos, ¿no? Entonces esa satisfacción personal es una recompensa, y además, claro, evidentemente si te la reconocen, miel sobre hojuelas, ¿no? Claro. Pero vamos, es sobre todo eso. El Iruña es un yacimiento, es un reto a nivel de trabajo de día a día, es un reto, su estratigrafía complicadísima, hay que conocer bien Iruña para trabajar bien en Iruña, y entonces
entonces ese reto, esa superación personal que te enfrentas al yacimiento, sabes cómo hacerlo, el yacimiento te responde y eso al final, en definitiva, lo que haces es revertir a la sociedad toda esa información que te está generando, y os digo, eso es una satisfacción personal que esperamos compartir con todos, porque al final nuestro éxito es el éxito de todos, quiero decir, es llegar a un mayor conocimiento sobre nuestro pasado. Bueno, yo también desconozco, y yo creo que todos los que estamos aquí, si algún día le llamamos a Eliseo Gil y no se pone al teléfono. Claro, depende a dónde vaya todo esto. Vete a saber, Luego resulta que le empieza a llamar no sé qué televisión, que ya han empezado, claro, pero se hace todavía más famoso el equipo, Idoia, Tarriño, y al final no coges el teléfono ninguno, No, nosotros somos gente muy cercana. Sí. Lo que pasa es que somos gente muy responsables. Sí. Y ahí radica un poco también, por eso los malos ratos que se han pasado en el yacimiento, que han sido los menos, pero han sido por la responsabilidad del propio yacimiento hacia todos los alaveses. Bueno, yo creo que el que ha querido escucharlo ha tenido muy claro. Te quiero decir, efectivamente. El primer conjunto está trabajado, el segundo está ya reconocido por dos catedráticos de filología vasca, Gorrotxategi y Enrique Kenner, que piden tiempo para estudiar y para adaptar definitivamente, si estamos hablando del 4 o del 5. Y el que quiere escuchar y tenga oídos, lo ha tenido que entender. El que quiere quedarse con el ruido, pues se queda con el ruido. Eliseo, desde luego que de verdad te lo digo, y creo que en nombre de todos los que trabajamos en Radio Vitoria estamos deseando de que poco a poco se vuelva a la normalidad en Iruña Velella, que llegue el verano, que disfrutéis de vuestro trabajo, que es lo que habéis estado haciendo hasta ahora, que llegue el otoño, que se confirme y que a partir de entonces ya nos olvidemos de esos ruidos generados en estos hallazgos importantes en Iruña Velella. Que a partir de ahora todo sea mucho más fluido y todo sea más lógico. Seguro que todos tenemos que aprender algo en esta materia. Desde luego que sí. Pero lo más importante, creo que hoy, por lo menos, lo de que esto es un equipo, esto es una serie de personas que han confiado en el potencial de Iruña Velella y que ahora están surgiendo algunos resultados espectaculares, pero que ya el yacimiento de por sí es espectacular en sí mismo, sin necesidad de ser el primero del mundo en nada. En eso ha estado convencido durante muchos años Eliseo Gil y en eso sigue trabajando. Eliseo Gil, Tarriño, Íñigo Uribe Echevarría, Idoia Filloy, a los cuatro, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y así terminamos temporada, creo que con un broche de oro con este equipo de profesionales. Zuei, ondo pasa, udan, eta iraian hemen egongo gara berriz, non? Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren maingurutan. Agur! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Teléfono zenbakia, 945 23 15 52. Hau da, 945 23 15 52. Nahi duzuenerako hor gaude.